vamos a seguir dando parte a este magnífico congreso, pues ahora vamos a tener la conferencia Diagnóstico Escolar Interdisciplinario desde la Corporeidad, Pensamiento Matemático, pero en el nivel secundaria. Para ello está a cargo el maestro Guillermo Pech Torres, pues es un maestro en tecnologías para el aprendizaje, egresado de la Universidad de Guadalajara, es químico también en la Universidad Autónoma de Yucatán, ha culminado esos estudios como químico y también es especialista en robótica educativa y ambientes maker, STEAM, STEAM por sus siglas. Y bien, ha tenido diversas publicaciones, entre ellas Buenas prácticas en ecosistemas maker, y muchísimos libros y muchas guías de actividades tecnocreativas que el gran maestro Pech nos ha compartido. Ya estaremos compartiendo la información también en el chat para que puedan hacer sus preguntas. Recuerden que cualquier pregunta que se genere con ustedes la pueden hacer a nuestro queridísimo maestro Guillermo Pech Torres, quien estará a cargo de esta conferencia. Adelante, mi querido maestro, gracias por aceptar la invitación de la maestra Isalia de esta zona de Jalisco, Amexco, Jalisco. Adelante, cedemos micrófonos y las cámaras para usted, maestro. Lo estamos escuchando. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues maestras, maestros, colegas que nos acompañan, bienvenidos a este espacio virtual nuevamente. Muchas gracias por la espera. Aquí abro las puertas de mi casa, este pequeño set donde compartimos con jóvenes y adolescentes un poco de lo que es nuestro proceso educativo a la distancia. Y bueno, después de sus palabras, Jesús, si me permiten, voy a compartir la presentación y me confirman que ya la podamos ver y seguir. Ahí estoy. Perfecto, maestro. Adelante. Bueno. Pues como bien ya les compartieron ahí al inicio, esta charla versa un poco sobre la robótica como herramienta para el diagnóstico del pensamiento matemático en nivel secundaria. Si bien agradezco mucho a la maestra Isalia por la invitación a esta pequeña charla, ahora sí que me puso un gran reto de trabajo, porque si bien la robótica es reconocida, como bien mencionaba Jesús, por promover estas habilidades STEAM o STEM, de acuerdo al tema que nosotros estemos trabajando, que son la aplicación de ciencias, tecnología, artes, matemáticas. En muchas ocasiones damos por entendido que estas se van entrecruzando alrededor de las actividades y permiten evidenciar los aprendizajes al cierre de un curso que puede ser de robótica o que busque la resolución de algún problema que, como vamos a ver, son conocidos como tecnocreativos. Pero viene esta otra parte de, al regreso a las aulas, bueno, primero durante la formación virtual, viene esta inquietud de cómo trabajar estos contenidos de robótica, donde trabajamos con las manos, donde aplicamos tantas cosas y vemos los resultados de formación de nuestros alumnos en una etapa virtual. Y por otro lado, ¿cómo puede impactar la robótica en los procesos para el diagnóstico de otras habilidades que vienen asociadas, como en este caso son el pensamiento matemático y la corporeidad? Bueno, antes que nada, un poco del contexto de este proyecto que tengo el gusto de liderar a cabo en la Escuela Secundaria Técnica 157, en la zona de Zapopan, Jalisco, en una comunidad llamada La Magdalena. Bueno, es una colonia ya cercana a la capital. Considera los siguientes puntos al uso de la tecnología. En primer lugar, una de las ventajas que en ese momento la tecnología ofrecía cuando nos encontrábamos en el aula física era, bueno, promover el uso creativo de la tecnología para llevarlos desde una exposición que puede ser pasiva, en el momento en el que estamos escuchando un medio, reproduciendo un video, a lo mejor escuchando un audio en el trayecto de nuestras casas, hasta el uso resolutivo de algunos tipos de tecnología. ¿Por qué no pasar del simplemente ver un video a, con ayuda de nuestros alumnos o llevándolos de la mano, poder construir o crear un video? En algunas herramientas de construcción como la robótica, de aquellos kits en los cuales podemos armar y aprender a programar piezas de robótica,
se considera a través de esta visión llamada modelo pasivo participativo, que nosotros podemos involucrar a los estudiantes en la resolución de algunos retos mediados por la tecnología. Hoy es la robótica, pero bueno, en tiempos recientes se está incluyendo también el concepto de inteligencia artificial. En su momento lo fue la creación de audio y video digital, y así irán evolucionando las tecnologías hasta que formen parte de nuestra formación habitual en todos los procesos. Así que bueno, bajo esta óptica se decide implementar un poco del proyecto de robótica creativa, que es el título que tiene esta actividad, considerando también que durante ciertas actividades, como mencionaba la maestra Isalia, se promueven algunas habilidades que en años recientes, incluidas también en nuestra última actualización de los programas en 2017, habilidades que eran consideradas como importantes para desarrollar en los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país, como pueden ser la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas, conocidas como las competencias para el siglo XXI. El proyecto que yo les voy a compartir, bueno, considera un marco de competencias llamado Marco de Competencias Co-Creative 5P21. Conocemos a lo mejor sobre la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas ya como parte de nuestra expresión como docentes. Pero bueno, a lo largo de las diversas actividades que nosotros desarrollamos en el aula con o sin tecnología, podemos tratar de promover algunos entrecruzamientos, como entre la colaboración para producir una obra de arte, o en la colaboración para producir una maqueta, podemos hablar de un término que se llama co-creatividad. El proyecto 5P21 promueve además otra de las competencias que se consideran importantes en años recientes y que, bueno, ahora nos permite comunicarnos, la cual es el pensamiento informático o pensamiento computacional. Cómo el orden y la estructura de las ideas en medios digitales puede llegar desde la creación a la solución de problemas en retos que nosotros llamamos creativos. Para el proyecto 5P21, todas estas competencias deben ser envueltas en un marco de criterio o en un marco de reflexión que ahora nosotros como docentes llamamos pensamiento crítico. Tal cual es el modelo de las competencias para el siglo XXI que se propone en años recientes y que es coincidente con la OCDE, con el marco de referencial P21 que se utiliza en Quebec, Canadá, y en México, como les comentaba, pues en 2016 surgen estas buenas intenciones de promover las competencias para el siglo XXI. Como propuesta ahora de formadores en medios digitales, bueno, se sugiere que nosotros alcancemos esa estrella que está en el centro, que se llama corresolución tecnocreativa de problemas. Y es ahí donde empiezan los retos, ¿verdad? ¿Cómo puedo como docente, a través, con o sin tecnología, con o sin espacios necesarios o los que nosotros determinaríamos como ideales, podemos llegar de la simple recepción a la acción a nuestros estudiantes? Ahí entra otro concepto que se llama la tecnocreatividad, que es utilizar nuestras habilidades con la tecnología que nosotros tengamos a disposición. Algunos ejemplos que ya se encuentran ahí disponibles, como se mencionaba al inicio, también son las estrategias Maker, aquellas que van de la mano con la construcción de objetos que pueden ser manipulados con o sin tecnología. Por ejemplo, la programación para algún objeto que se abra o cierre automáticamente como una compuerta. Y bueno, lo que hemos tratado en el centro de trabajo es acercar estos principios de la robótica a los espacios educativos abiertos en educación pública de Jalisco. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, uno de los principales retos, como pueden ver en la figura, es el número de alumnos. El trabajar con estudiantes, con grupos que pueden ser de hasta 50 alumnos en nuestros centros educativos de secundaria, con cierta cantidad de materiales, lo cual promueve, para bien o para mal, una de las alternativas propuestas por nuestros planes y programas, que es el trabajo colaborativo. Ahí, a través de ese trabajo colaborativo, surge el intercambio de ideas, surge la toma de acuerdos, surgen también aquellas figuras que tienen el liderazgo
y el cómo nosotros a través de un proceso evidenciamos y observamos también el crecimiento de alumnos que a lo mejor al inicio de un curso no se comunican, a lo mejor al inicio de un curso no saben recibir instrucciones y poco a poco con las estrategias de robótica se pueden pues destacar en algún área en específico. En este caso, para el proyecto, uno de los principales puntos fue que, bueno, si bien estamos usando tecnología, con o sin ella, deberían ser capaces nuestros alumnos de resolver problemas de cierta complejidad y autenticidad. ¿A qué se refiere? A que, bueno, en nuestro contexto se van a encontrar una serie de situaciones las cuales tienen que aprender a afrontar, a segmentar y a solucionar. Se consideraba que el proyecto de tecnología, bueno, promovía el uso de habilidades digitales, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico que en ese momento promovían los rasgos del perfil de egreso del perfil 2017. Así que a través de ese trabajo y una discusión colaborativa con los maestros de la secundaria en la que nosotros estábamos, bajo esta propuesta de la robótica que llega también como un programa de capacitación en las escuelas de Jalisco, buscábamos cómo hacer a los estudiantes más fuertes en la resolución de problemas, no solo en la creación de tecnología, ni en el uso de una computadora o en el uso de algún dispositivo, porque en algún momento pudieran tenerlos o no al alcance. Estarán de acuerdo conmigo en esa situación, ¿verdad? En ese sentido, el programa se apoya de una visión que es el método de inmersión gradual, propuesto también en 2015 y que vamos a dejar ahí a su disposición también en un artículo reciente de este año por la red LATE, en el cual se proponen 3 etapas para la incorporación de cualquier tipo de tecnología y que incluso puede utilizarse en algún módulo en el cual se hable de un tema de tecnología, pero no se tenga las suficientes herramientas para su uso. Vemos aquí que son 3 módulos, que son la familiarización, la co-creación, que es la creación de artefactos, de proyectos, de productos, de forma colaborativa, tomando decisiones de todos, definiendo un problema y haciendo algo que últimamente ha venido en boga tanto en los ambientes maker como en los ambientes de robótica, que es el prototipado. El construir un objeto con herramientas electrónicas que nos permita representar una propuesta de algo que va más a futuro. Por ejemplo, el prototipo de una alarma contra robos que pueda yo instalar en casa y que utilice una celda solar, por decir algo en lo que los estudiantes pueden construir de acuerdo a sus posibilidades y al trabajo que lleven en equipo, para llevar a la otra etapa que es considerada incluso dentro de los proyectos creativos, que es la exhibición, el compartir con otros los resultados de un proceso creativo y también recibir una retroalimentación de los mismos. Pero bueno, en este momento cuando surge la invitación y nosotros estábamos trabajando con el regreso a nuestros sistemas presenciales, surge una de las preguntas. Número 1 fue cómo adaptar este modelo de la inversión gradual en la robótica creativa para poder apoyar a aquellos estudiantes que en un periodo no habían podido contactarse con nuestros profesores, no habían tenido contacto con la escuela por las situaciones pues de conexión o de desconexión que podían sufrir. Y la otra, que es la que nos invita la maestra Isalia a reflexionar el día de hoy, es cómo promover el desarrollo de la corporeidad a través de estas actividades. Probablemente en la pantalla sea difícil de observar este tipo de actividades o lo que les estoy platicando puede prestarse a confusión. Yo les comparto esta imagen de uno de los trabajos que se hizo inicialmente en nuestra escuela secundaria, que es la construcción de algunos kits de línea de robótica en los cuales los chicos tienen la oportunidad de recibir desde cero o recibir de forma reiniciada o reciclada la construcción de estos artefactos de robótica. Y vamos a ver que en el caso de la corporeidad, bueno, se los pongo para que primero observemos qué es lo que hacen nuestros niños al recibir estos proyectos. Observan las formas, observan las medidas, tienen que ponerse en pequeños núcleos para trabajar. Y algo muy interesante que a mí me llama la atención cuando empiezan a construir
es que ven la medida de los orificios, observan el tamaño y las medidas de las piezas que deben de incorporar y tratan de colocarlas de acuerdo a lo que corresponda en cada una de las piezas. ¿Qué ventajas le he visto a este proceso inicial que forma parte de una de las etapas de este taller? Bueno, en primera, estos retos de construcción implican el uso de las manos y del cuerpo para el desarrollo de algo que se viene trabajando desde el nivel preescolar, que es la motricidad fina. El poder hacer pequeños movimientos en espacios muy reducidos con las manos y, bueno, en algunas ocasiones con otras partes de nuestro cuerpo. Incluso ahora se propone o se promueve mucho en los dispositivos móviles y aquellos que no tenemos esa facilidad, de repente estamos escribiendo un poco difícil en los dispositivos ahora de comunicación inmediata. La otra es que a través de estas herramientas el estudiante se apropia de los sentidos, a través de los sentidos, del estilo de la construcción. Una de las teorías que está involucrada es el construccionismo en este tipo de resolución con artefactos y, por supuesto, la programación. ¿Pero qué es la programación? Ahorita vamos a ver un poco más a través de una actividad con ustedes, el cómo podemos vincular la programación con o sin dispositivos a nuestros espacios áulicos. Y bueno, la otra pregunta que es la que nos reúne aquí en este espacio de matemáticas es, ¿qué posibilidades provee la robótica creativa para el pensamiento matemático? En consulta con las academias de matemáticas que se encuentran en la escuela, consideraron, después de haber visto una serie de actividades desarrolladas, este proceso ya tiene 3 años en la escuela, que podían involucrarse en algunas actividades como la identificación y representación de patrones. Así como hicieron hace un momento el ejercicio con la maestra, de dónde se ubica cierta pieza, con ayuda de las herramientas robóticas o pensando y simulando, incluso si eres un robot, puedes ubicarte espacialmente en una posición para crear a lo mejor una forma o una figura. Que promueve también el tecnicismo y el lenguaje matemático, que nos permitiría en un momento plantear ecuaciones con lenguaje algebraico, aquello que le cuesta tanto trabajo al alumno en algunos retos de robótica con matemáticas, se requiere poder plasmar en números o en algún código especial las posiciones de un robot o las posiciones o las indicaciones que nosotros les damos para recibir información. Esas son algunas de las ventajas que se les vieron al momento de revisar las posibilidades educativas, y seguramente existen otras que nosotros podemos encontrar, e incluso el de figuras y formas que en el caso de nivel secundaria, al inicio o al ingreso en primer año se requiere o se considera como un aprendizaje ya abarcado de primaria, que los alumnos reconozcan formas y, como platicaron con la maestra Isalia también, que se puedan ubicar en el espacio. Pero bueno, para fines de esta primera introducción, donde inicia el proyecto ya en su segunda etapa de incorporar la corporeidad y también acercar algunos principios STEAM, en este caso de las matemáticas, a través de la robótica, se provee un primer escenario y acercamiento. Dentro del curso de robótica les platicaba que existen 3 módulos. El primer módulo de familiarización, lo que busca es que el estudiante identifique qué es un robot, cómo se comportan los robots, y muy importante, estimados colegas, les invito ahora que me apoyen aquí en el chat, lanzarles el siguiente par de preguntas a nuestros estudiantes. ¿Cómo se comunican los robots? ¿Y cómo nos comunicamos los seres humanos con otros? A ver, les pido de su apoyo para que me escriban aquí en el chat esas respuestas, por favor, y vamos revisando aquí en tiempo que den esas respuestas sobre cómo se comunican los robots y cómo nos comunicamos los seres humanos con otros. No me vayan a poner que nos comunicamos en el WhatsApp, eso sí es correcto, pero a través de qué elemento, de qué herramienta nosotros nos podemos comunicar como seres humanos unos con otros.
Muchas gracias, Lisbeth. Con lenguajes de programación, con códigos, con instrucciones prediseñadas por el ser humano, es correcto. Y cuando nosotros queremos comunicarnos entre nosotros mismos, pues necesitamos algo en específico, que es el uso de un lenguaje. Y como bien están mencionando allá en el chat, el código. Hasta ahorita la inteligencia artificial o el lenguaje de la robótica no es tan avanzado como para comunicarse entre sí, o bueno, en algunos casos se dice que sí, pero dentro de nuestro espacio con la robótica, y aquí les presento uno de nuestros colegas que nos ayuda mucho en las clases, que es nuestro amigo Embot, una de las posibilidades que nosotros tenemos con la robótica. Bueno, para poder darle las instrucciones precisas, nosotros necesitamos hablar de un lenguaje. En la robótica existen diferentes lenguajes de programación y en un inicio, después de platicarle a los niños qué es un lenguaje, qué es la robótica, cuáles son las aplicaciones, ya sea con ayuda de material impreso como el que tengo aquí en el fondo o con ayuda de algún video de apoyo según ustedes tengan las posibilidades y van a contar con este material para poder llevar la secuencia, pues se presenta el tipo de información o el punto medular que es la programación y el código. Un tema muy importante en matemáticas que se vincula con el pensamiento computacional, pero que también se relaciona con las matemáticas porque para poder programar, nosotros necesitamos que el alumno comprenda la lógica de los pasos, la lógica de algo que nosotros llamamos algoritmo. El algoritmo es el conjunto de instrucciones que nosotros le damos a algo, en este caso el robot, para que pueda avanzar, para que pueda retroceder y para que pueda pues comunicarse o ejecutar las acciones que nosotros le indiquemos. En este caso existen diversos lenguajes de programación, pero el más recurrente en la actualidad y uno de los que es mi favorito es el lenguaje con un código visual. Este código visual permite a los niños identificar las formas, los colores y relacionarlo con una función. A lo mejor en este momento yo les estoy compartiendo ahí en pantalla un ejemplo de un lenguaje de programación que es de esta técnica en especial, bueno, del programa con el Pandita, en la cual los estudiantes pueden explorar de manera presencial, a lo mejor con el uso de un equipo de cómputo, pero aquí en pantalla con lo que estamos viendo, cuáles son las formas, qué me dice el lenguaje cuando yo estoy iniciando e incluso los colores donde vamos a ver diferentes variables o condiciones, porque tendríamos instrucciones para el tiempo, instrucciones para el movimiento, instrucciones para un tipo de mis sentidos que puede ser un sensor como el que estamos trabajando aquí, entre otras cosas. El punto siguiente, pues en esta estrategia o en este momento cuando iniciamos con esta parte de la lógica del algoritmo y de las instrucciones, pues para el profesor de robótica es que ellos puedan reconocer estos bloques, pero que también los puedan implementar. Y para un profesor de matemáticas, bueno, también viene otro foco de interés que es el que les voy a presentar. Y al igual que la maestra Isalia comentaba, de los aprendizajes que ustedes vieron al inicio, me van a hacer favor de analizar, identificar el aprendizaje que esté inmerso. Una vez que yo ya he compartido esta figura, bueno, como una estrategia de inicio, ahora en los momentos presenciales, con nuestros grupos especiales que comentaba la maestra, una de las actividades que se me ha hecho muy fructificante para detectar otras habilidades que traen los alumnos es esta versión modificada de una propuesta que viene en un proyecto que se llama Guía de Actividades Tecnocreativas para los niños y las niñas del siglo XXI. ¿Qué es lo que hacemos en esta práctica? Poner en práctica los códigos que nosotros estamos presentando a los alumnos. Les pido que me apoyen observando en pantalla cuáles son los códigos que vemos en color, los bloques, en color azul y en color amarillo. ¿A qué me hacen referencia, colegas? Uno de ellos dice avanzar a velocidad de 100. Bueno, para un objeto que tiene ruedas, este código pues, nos pide
o nos permite hacer avanzar el robot a 100 revoluciones por minuto, vamos a llamarle, ¿no? Esto se presta también a que yo les pueda compartir a mis estudiantes, pues, ¿para qué sirve ese botón? Y también, bueno, al igual que todos los seres humanos o cuando nos ponemos caprichosos, si yo no le digo al robot cuánto tiempo avanzar, él va a avanzar infinitas veces. Como cuando nos dicen, cuando nos daban permiso para ver la tele en casa y no nos decían cuánto tiempo, pues la seguíamos viendo, ¿verdad? O como me decían, ¿puedo ver la tele? Sí, la puedes ver, nada más no la enciendas, por favor. Igualmente, en el lenguaje de la robótica, nosotros necesitamos esa precisión para poder indicar cómo funciona algo. Pero esto puede ser tanto para un robot como el que les acabo de compartir, como para instrucciones con seres humanos. Entonces ahora en esta etapa con los niños simulamos esta primera parte sin herramientas tecnológicas de cómo funcionaría un robot con estos dos pasos. Y entonces quien tenga oportunidad que lo haga o lo podemos hacer con un afiche o con algún asistente con el cual nosotros le pedimos al robot avanzar por 2 segundos. ¿Hacia dónde se va a mover? Ese es un primer impulso de ver cuáles son los movimientos que hacen los chicos, si de verdad identifican cuáles son estos movimientos de avanzar o de retroceder o de incluso de llevar el tiempo. Ahí entra la primera observable que nosotros tuvimos en lo presencial sobre ver cómo se organizan los estudiantes. Este primer momento se puede realizar en parejas o en ternas de acuerdo al número de estudiantes que tengamos. Nosotros teníamos en ese momento, se citan 9, pero a veces solo asisten 4, tenemos 3, pero la intención de trabajar con ellos, pues ahí se encuentra. En esta parte, igual que ustedes están viendo con una pequeña ilustración o con ayuda de la planeación donde vienen las instrucciones, ustedes podrían compartir estas dos precisiones. Y bueno, para compartir estos bloques, yo nada más, no tuve más que imprimir esa hojita y podérselas compartir a mis estudiantes. En ese momento doy pie para que ellos puedan observar y avanzar hacia el frente por lo menos por 2 segundos, para ver si identificaron esa primera instrucción. Una vez que yo ya estoy seguro de que ellos ya lo pueden ver, lo pueden hacer. Mira, por ahí me comparten que han utilizado Scratch y precisamente con las instrucciones. Pues una vez que yo ya estoy seguro que le están agarrando la jugada, le puedo pedir que hagan eso, que lo intenten y lo repitan. Empiezo a hacerles otras preguntas. Por ejemplo, a mis chicos que estaban en clase conmigo en ese día, pues yo les pedí, pues apóyenme organizando y primero reconociendo cuáles son los códigos que tienen en mano, con ayuda de unas impresiones que hice de mi programa o de mi pantalla, que puedan utilizar para seguir una instrucción. Y ahí teníamos a 2 de los chicos donde uno le decía al otro que, bueno, avanzar hacia un extremo. Lo que no quisieron es salir en pantalla y dije, bueno, también qué bueno que no salieron las caritas por derechos de autor, etcétera, pero muy amablemente ellos se dejaron, pues, evidenciar ahí sobre los movimientos que estaban haciendo. Para poder pedirles que avanzaran 2 segundos, me dijeron, oye, profe, ¿cómo le hacemos? Pues en lugar de avanzar 2 segundos, le vamos a pedir que avance 2 pasos o que avance 2 cuadros, como se puede ver en la figura en la parte superior. Esa fue una de las primeras inferencias que se hizo para ese espacio. ¿Y qué pude observar yo en ese momento? Bueno, si los chicos, tuve un alumno que rápidamente identificó cuál era para avanzar, cuál era, por qué tenía otro color el de tiempo y cuál decía otra cosa, por ejemplo, para dar vueltas a la izquierda, dar vueltas a la derecha, entre otras cosas. Mientras que había otros chicos que pues sentían un poco de pena, un poco de miedo de moverse cuando dijimos, vamos a escoger a ver quién va a ser el robot. ¿Yo por qué, profe? Y ya entre ellos se pusieron a decidir cuál de ellos iba a hacer los movimientos, ¿no? A mí me permitió observar todas esas partes de la organización del equipo y del reconocimiento de las instrucciones. Yo así lo identifiqué dentro de mi práctica. Una vez que hice eso con ellos, les preguntaba, ¿podemos hacer, además de un movimiento, figuras geométricas?
y les propuse que hicieran la primera, que era un cuadro. En ese momento, antes de compartirles la imagen, pues les preguntaba qué características o qué formas tiene un cuadro. Aquí con ustedes, estimados colegas, les pregunto, ¿cuáles son las características de la figura que estamos viendo en pantalla? Y mientras con la hoja restante que ustedes tenían, les pediría que me apoyen haciendo el dibujo de esta figura en las hojitas o en un costarito de la figura de las patitas y los piecitos que acaban de trabajar. ¿Qué características tiene esta figura? Por ahí pueden compartir sus comentarios en el chat y vamos dibujando esta figura en algún espacio que tengamos de la hoja que nos sobró a la vuelta. Todas tienen sus lados iguales, ángulos rectos. Yo ahí puedo ir rescatando las ideas previas que tienen mis estudiantes y observar cuáles son las que vienen alineadas al nivel. Esta actividad se hizo tanto con estudiantes de primero como de segundo grado. Y tiene 4 lados, es correcto. Y ahora sí les podría preguntar cómo se llama la figura, ¿verdad? Que a lo mejor es un cuadrado. A propósito, yo marqué de color azul los 4 puntos para que ellos tuvieran una referencia visual. Pero aquí podemos observar, ahorita vamos a observar el resto de las preconcepciones que se pudieron hacer. ¿Qué pasa si yo le pregunto a mi estudiante, ¿cómo puedo hacer que tu robot humano, genere la figura de un cuadro o de un cuadrado ahí en el aula escolar? Con esos códigos que yo te facilité. Yo les proporcioné uno más. Hay dentro de ese programa de instrucciones uno que se llama girar a la derecha. Y lo primero que hice con ellos es que identificaran cuál es la ruta que tú realizarías en algún punto para formar un cuadro. ¿Cuál sería la ruta que ustedes seguirían? Trácenla ahí dentro de su hoja con contornos así como se observa en la imagen. Esta es una ayuda, pero no necesariamente hay que dársela, sino que podemos escuchar nosotros cuáles son las inferencias a las que ellos llegan. Hay estudiantes que van a hacer el movimiento y luego le van a ir a decir a sus compañeros, miren, hay que hacerlo así, ¿no? Hay estudiantes que son más abstractos y van a tratar de hacer el dibujo de esa figura mientras están ahí en la discusión y podemos darles un tiempo de 10, 15 minutos para hacer esto con las diapositivas que tienen en mano, como se puede ver. Lo que ellos van a tratar de hacer es organizar el primer movimiento para hacer uno de los lados de este cuadrado. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué estrategia seguiríamos? Retomando estos bloques de instrucciones que son las que queremos que el estudiante aprenda a relacionar. Avanzar, esperar o avanzar cierto tiempo y girar a la izquierda o girar a la derecha. Yo aquí voy leyendo sus comentarios. Fíjense, ustedes mismos me están poniendo 4 vértices, 4 lados, pero bueno, nosotros tenemos que dar, o sea, ya sabemos que en un ambiente físico propio tendremos que controlar los tiempos y dar las indicaciones más precisas de orientación. Y al igual que propone la maestra Isalia en ese momento, mientras los equipos se organizan, nosotros podemos ir haciendo el registro de algunas variables que yo les voy a presentar a continuación. En este momento no estamos trabajando con el robot, sino estamos simulando, con una dinámica de juego ahí, de que uno de los chicos es el robot. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer los estudiantes? Van a tratar de organizar la estructura de sus bloques de tal manera que puedan hacer 2 movimientos, que uno es avanzar y el otro es girar a la derecha. El factor que va a estar involucrado ahí es el tiempo que se puedan llevar. Nosotros permitimos que ellos compartan los movimientos que hicieron
que el resto de los equipos, si tuviéramos equipos, vayan coevaluando esa parte o vayan haciendo comentarios de que, le dijo que gira a la derecha y no giró, o te falta tiempo, te sobra tiempo, y eso es lo que van a ir ellos haciendo conforme, en este caso yo me apoyé de las líneas que tenían los cuadros del piso, y ellos decidieron la distancia y la forma en la que están haciendo. Pero la organización que tuvieron, el movimiento que tuvieron que realizar, a mí me permitieron observar diversas cosas del comportamiento que traían o de las conductas de entrada. Una vez que ya habían resuelto ese reto, pues bueno, les cambié la jugada. A ver, ahora, ¿cómo harías que el robot físico hiciera otras figuras geométricas, como las que vemos aquí en pantalla, que se tratan pues de un pentágono, que se trata de una estrella, y de esa manera regresamos a que el estudiante realice una exploración tanto del área física que se pueda organizar para formar la figura partiendo de un punto específico del aula y ejecute este reto. Nosotros podemos trabajar con esta actividad desde 2 a 3 sesiones. Una sesión en la que se le explica a los estudiantes pues los códigos que pueden utilizar, cómo se comunican los robots y los principales códigos que vienen en pantalla. Otra donde nosotros los pongamos a hacer el cuadro y llevemos cierto tiempo para compartir, que ellos hagan lluvia de ideas, que estén platicando entre ellos y que puedan registrar. Y una más donde resuelven el reto ya más complejo de hacer una figura un poco más compleja. A ver, de los que están aquí el día de hoy acompañándome, ¿cuál sería su estrategia para hacer un cuadro? Si nosotros tenemos que hacer 2 movimientos, ¿cuál sería la estrategia para ir haciendo ese cuadro? ¿Cuántas veces tendría que hacer el movimiento? ¿Cómo lo haría? Los bloques se organizan uno detrás de otro, como pueden ver en la figura, y únicamente hay que pues, ir dando el orden de los movimientos que nosotros debemos realizar. Bueno, aquí yo los leo, mientras ustedes tratan de trazar estas líneas en la pantalla, en su dibujito. En mi caso, para que los estudiantes pudieran observar el desarrollo adecuado de este reto, al plasmarle los movimientos, los identifiqué con 2 colores en específico. Ustedes pueden usar esa técnica o asociarlo con el bloque que está ahí. Por ejemplo, contrastando, si ustedes fueran los estudiantes que están ahí en el salón conmigo y tuviéramos estos bloques, ¿qué necesitamos hacer en el cuadro? Avanzar y girar a la derecha. El orden de los bloques que yo les estoy proveyendo sería el indicado para hacer ese movimiento. Si los leemos de arriba hacia abajo, y díganme si no se ve, pues ya me ponen ahí, no se ve o no se oye, como hace ratito. Muchas gracias. Vamos analizando esa parte. Se ven, se refleja el movimiento que yo tengo en el cuadro con el movimiento que viene en los bloques. Déjenme ver su chat. En los bloques vamos a ver que nos dice girar a la derecha, esperar y luego avanzar. Y en el movimiento a lo mejor vamos a encontrar otra cosa. Entonces, ese tipo de estrategias visuales las podemos nosotros llevar a cabo para que ellos para que corroboremos si ellos en realidad están verificando el uso de los bloques adecuadamente. Bueno, esa es la parte del desarrollo, y el cierre nos permitiría identificar cuáles fueron las otras figuras que pudieron hacer. Además, bueno, en el caso de la asignatura, ya en su momento, lo que se les pide a los estudiantes, pues es que ellos vayan realizando una bitácora de aprendizaje. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron sobre el tema de la robótica, sobre cómo se programan los robots o qué necesitan para mejorar si ellos no alcanzaron el reto, pero observaron el desarrollo de otro compañero, y qué les gustaría hacer en ese momento? Durante esa pequeña actividad en la semana, bueno, yo pude obtener ahora sí que indicadores propios de la tecnología que manejamos
en la escuela para realizar una valoración formativa como se nos está sugiriendo en esta ocasión, pero también otros compañeros aprovecharon esta estrategia de acuerdo a la propuesta para poder identificar algunas necesidades formativas. Después de mi clase venían otras como la de matemáticas y alguien que me apoyó, a quien agradezco mucho, que es la maestra de educación física de la escuela, para identificar algunos factores de la corporeidad. Y bueno, antes de que yo les comparta esos indicadores, por favor, escriban aquí de los que traían con la maestra Isalia si lograron identificar alguno. ¿Cuáles serían los factores que se relacionan, en este caso de la corporeidad o de las matemáticas, que pudiéramos diagnosticar a través de esta actividad? Los chicos se estaban moviendo en un espacio, estaban tratando de hacer figuras, estaban tratando de organizar estos bloques que teníamos en el proyecto. Y bueno, todo eso se contempló al momento de aplicar la estrategia. La motricidad, muy bien. Ese podría ser para la parte de corporeidad. Y en el campo de pensamiento matemático, ¿qué les permitiría observar al momento de pedir que los estudiantes realicen las figuras? Ubicación espacial, muchas gracias Enrique, Alma. Pensamiento lógico, muy bien. Formas y tamaños. Dentro de las competencias del siglo XXI hay una que viene que se llama tolerancia a la frustración también. Óculo manual. Formas y tamaños, muy bien. Y bueno, en una revisión, tal como platicaba la maestra Isalia hace un momento, coordinación de ojo-mano, directo a nuestro plan, bueno, en el caso de primeros y segundos grados que están llevando actualmente el programa de aprendizajes clave, uno de los apoyos que podemos recurrir, pues justamente es a los aprendizajes esperados. Tuvimos oportunidad de contrastar tanto los aprendizajes esperados que aparecían en el programa de sexto grado como en el programa de primer grado. En el caso de matemáticas, bueno, nos dimos a la tarea de ubicar que un estudiante de primer grado debería poder ser capaz de ubicar, de leer, interpretar y diseñar alguna figura o algún plano y comunicarlo con sus otros compañeros. Tenemos que hacer un cuadrado, entonces vamos a ver cómo se hace ese cuadrado, ¿no? Ubicarse espacialmente dentro del aula a partir de líneas y trazos que ellos mismos iban a determinar y en el orden de la jerarquía para los bloques, leer, escribir y ordenar algunos números. De primaria a lo mejor son esos los aprendizajes que tendríamos que valorar si el estudiante logró adquirir durante este procedimiento o todavía requiere reforzar y yo como maestro de matemáticas debo impactar. De matemáticas de secundaria sobre figuras y cuerpos, ahí se está viendo en el punto 4, analizar la existencia de la construcción de triángulos y cuadriláteros y a lo mejor resolver problemas de suma y resta aumentando los tiempos, disminuyendo los cuadros que nosotros teníamos en pantalla para poder diseñar las figuras. Y por parte de educación física, que es quien incorpora la corporeidad como tal en sus planes y programas, viene uno muy interesante, que es la creatividad en la acción motriz. Cómo proponer a través de una situación diferente, tal vez, que pudiera contrastar en el estudiante distintas formas de interacción motriz.
muévete hacia la izquierda, muévete hacia la derecha, cámbiate de posición, levanta el bloque, no lo veo, da correctamente las instrucciones, entre otras cosas. Y de secundaria, aceptar las potencialidades que él tiene para poder realizar un reto, ¿no? Y afrontar correctamente de manera positiva este mismo reto en la resolución. Esos son algunos puntos que se pueden observar dentro de la actividad, bueno, al parecer de los compañeros, y que si bien no se pueden tal vez observar todos en un momento, durante el desarrollo de la secuencia, se puede reforzar uno u otro. Y bueno, como propuesta queda esta pequeña lista de cotejo donde se pueden observar los indicadores y bueno, marcar rápidamente si se presentan o no se presentan o qué situación pudiéramos nosotros rescatar de esta intervención, alguna observación. Como componentes, bueno, ahí se les puso, ¿no? Por ejemplo, secundaria, matemáticas, el número 4 que nosotros indicamos, ¿no? Y ahí podemos nada más dejar la columna o poner la descripción completa, dependiendo de cómo estemos trabajando. Puedes invitar también a colaborar otro colega, esa parte está abierta, y aquí se agregan otros 2 de colaboración que se pueden observar de las competencias del siglo XXI, como son comunicar sus ideas con otros integrantes del equipo. Y como equipo, establecer soluciones conjuntas a un problema que se presenta. Esas otras 2, pues las propone UNESCO dentro de nuestras actividades que nosotros estemos desarrollando al momento de trabajar pues con sistemas educativos en general. Esas son algunas de las competencias, bueno, de los aprendizajes en este caso que se pueden proponer, diagnosticar o fortalecer dentro de esta actividad. Ahora, el proyecto todavía no está terminado. Miren aquí, coordinación ojo-mano también. Todavía está en proceso, está en esta nueva etapa con la propuesta de la maestra Isalia de la corporeidad. Bueno, buscamos impactar a través de nuestras actividades dentro de un campo como puede ser el campo de las matemáticas, el campo de la comunicación, y estamos viendo ahora el campo de la corporeidad. ¿Por qué se considera pertinente? Bueno, aquí vamos a ver que dentro de las otras etapas en las que el estudiante participa de este proyecto, por ejemplo, para el orden matemático, para el seguir patrones y líneas, pues observamos que podemos utilizar estas mismas estrategias de robótica colaborativa para que el estudiante siga un patrón. E incluso podemos observar cómo el chico, pues de repente va bien, va siguiendo, necesita regresar a reorientar su estrategia, pero siente esa emoción del trabajo que está teniendo en equipo. O podemos implementarlo en la resolución de algunos retos más complejos con ayuda de las herramientas de programación que se fortalecen en cada una de las etapas. El estudiante ya puede pensar en funciones específicas y a través del orden lógico que se está promoviendo, resolver algún reto en específico, lo que los lleva luego a poder desarrollar habilidades de comunicación, transformando su robot en alguna otra cosa, relacionándola con conceptos que están inmersos a lo mejor en el medio ambiente, inmersos en la seguridad, a través de estos mismos dispositivos. Ya después de una ruta de cierto tiempo, los estudiantes pueden hacer propuestas autónomas que den respuesta o que solucionen medianamente un problema. Eso es lo que se está buscando. Ahora, la gran pregunta en esta etapa es, ¿cuáles de los aprendizajes que ya abordamos en nuestro sistema educativo se pueden impactar con las estrategias de robótica? Y por supuesto, ¿cuáles de las sugerencias de la corporeidad se pueden retomar para incluir, sobre todo en la segunda etapa, que es en la de los retos de competición, que se llaman de competición porque no buscan un solo ganador, sino que se reconozcan las habilidades de todos. Esas serían algunas de las propuestas que se traen. Y bueno, reconocimiento del funcionamiento de esta propuesta. Bueno, en perspectiva de los estudiantes, después de cierto tiempo, consideran haber adquirido pues habilidades para la programación, el reconocimiento de patrones en un formato de autoevaluación, y que para la colaboración se fortalece a través de los retos creativos. Esos son algunos de los
de los resultados que se pueden presentar en las propias autoevaluaciones del estudiante. En este caso, como no es, digamos, forman parte de un taller de autonomía curricular, bueno, ustedes saben que en las últimas precisiones, pues no se hizo una valoración, pero sí se busca que el estudiante interiorice estos conceptos para poder resolver problemas y que impacte de forma transversal. Eso es un poco de lo que les podría compartir al respecto de estas estrategias. Y bueno, a mí me gustaría, yo sé que a lo mejor ya platiqué mucho con ustedes, pero me gustaría escuchar sus comentarios, si este tipo de estrategias o si es la primera vez que escuchan acerca de robótica educativa en las escuelas, ¿dónde lo ven involucrado dentro del área de matemáticas, dentro del área de corporidad? ¿Qué propuestas te gustaría a ti que se siga trabajando en estas etapas del proyecto para poder llevarlas a cabo? Se cuenta tanto ya con pues algunos materiales que tú puedes utilizar para implementar estas estrategias en tu aula, que se pueden imprimir, que se pueden proyectar en un cañón, en un aula que disponga de esos materiales, siempre y cuando pues se cuente con la intención o pues, la disposición para explorar este tipo de retos. Déjame dejar de compartir. A ver. Pero aquí... Muy bien, pues aquí ya nos dice el maestro Jesús que si alguien quiere comentar, se puede ceder el micrófono para hacer la aportación, nada más pidiendo la palabra. Maestro Guillermo, nos gustaría que nos hiciera nuevamente el planteamiento para ver que los compañeros vuelvan a escuchar y de esta forma ellos puedan cuestionarse y hacer la aportación. Para ver, compañeros, les invitamos a que pidan la palabra y de esta forma ustedes hagan la aportación de la tecnología en la educación. Adelante, maestro. Claro que sí, muchas gracias, Jesús. ¿Qué aspectos de las matemáticas te gustaría promover con la robótica educativa? ¿Qué aspectos de la corporeidad crees que podamos promover con la robótica educativa? De acuerdo al área de experiencia o consideras alguna otra asignatura, también platicarlo aquí sin ningún problema, hacer comentario en ese sentido. Si esto que estamos platicando tiene o no tiene un área de oportunidad en los campos en los que ustedes se estén desempeñando, con o sin robot, a pesar del robot. También hay otras opciones que son 100% virtuales, ahora que estamos en los entornos digitales, donde el alumno puede programar desde su pantalla del computador o del celular algún diseño de videojuego muy sencillo que puede también implicar, pues, jerarquizar las instrucciones que tengan que hacer. Es la primera vez que escucho que la robótica es correcto, sí, muchas veces lo sesgamos como un área totalmente nueva, pero para poder programar incluso se requiere ese reconocimiento de las operaciones, esa jerarquía o el orden lógico de una secuencia que implica razonamiento matemático. Incluso para poder abrir una compuerta, ¿no? Ese podría ser un caso general. Cuando nosotros vamos a salir de casa y la puerta está cerrada, ¿qué es lo primero que hacemos? Saco el cuerpo, extiendo el brazo, muevo la puerta. Por ahí veo que alguien levantó la mano. Nada más. Sí, es maestro, tenemos la apoyas, participación. Jesús. Sí, tenemos la participación de la maestra Lisbeth Mo. Adelante, maestra.
Más que nada, pues muchas felicidades por el tema, es muy interesante y pues yo estoy trabajo en el nivel preescolar y pues sí necesitamos mayor capacitación para poder llevarlo a cabo con los niños y pues yo lo orientaría más como que para trabajar consecuencias y patrones para que ellos pudieran ver y sí, igual empezar con un tema del robot y que ellos mismos creen también su robot con material reciclable y todo eso. Y pues, la verdad sí está muy interesante estos temas, pero sí necesitamos como que mayor capacitación en esos aspectos y pues ya igual los niños ya tienen más contacto con la tecnología. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Adelante, maestra Naisi de Patitlán. Tenemos su participación. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante y pedí si me proporcionaban el link. Lo que pasa es que yo estoy en otro curso de primeros auxilios y es de Morelos. Entonces, pues ayer estuve presente en una conferencia de aquí de este congreso y bueno, se me hizo interesante esta parte de las matemáticas. Entonces, por ello entré a esta conferencia y bueno, afortunadamente ahora en las escuelas normalistas, quiero pensar, bueno, que en todas, están, sí metiendo esta parte de la programación y en una de nuestras asignaturas sí me ha tocado programar aquí en Scratch. Pero sí no había visto esta parte que podríamos agregarla o integrarla, ¿no? Dentro de las aulas, ¿no? Entonces sí se me hace interesante. Aparte de que, bueno, se trabaja aquí la lógica, ¿no? La organización, como mencionaba el maestro Guillermo, entonces la organización de los alumnos, el cómo van a obviamente a organizarse, y bueno, ver esa colaboración, ¿no? entre los alumnos. Y bueno, no es tal como aportación, sino que pues sí me da gusto ver que esa parte que se me ha enseñado la puedo llevar bueno, aplicarla en las aulas, ¿no? Ya sea como hacerlo así como los ejemplos que usted daba, o igual que los niños puedan, aunque sea algo básico, programarlo, ¿no? En los laboratorios de cómputo. Entonces sí se me hace o sea, sí se trabaja esa parte de, como mencionaban, de la lógica y de la organización también, no sé, entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, y pues gracias por la oportunidad que nos permiten escuchar estas conferencias, porque pues abrimos más nuestro panorama, ¿no? El cómo que las nuevas estrategias pues para aplicarlas a las aulas. Y bueno, felicitaciones, es todo por mi parte. Gracias. Excelente participación, muchísimas gracias, Naisi de Patitlán, que nos ha aportado, nos ha comentado que ella es estudiante y meramente como estudiantes creo que debemos de salir preparados, ¿sí? Y algo que nos está diciendo la maestra Lisbeth Mo. Es un tema muy interesante, solo que hay que capacitarnos para el nivel de preescolar y yo creo que puede ser la apertura de un gran evento, maestra Isalia, no sé si estemos en desacuerdo, en acuerdo por ahí, de que la delegación Jalisco pueda organizar algo de tal forma que el maestro, el máster Guillermo, nos dé un gran curso, un gran taller de cómo integrar más a detalle la tecnología para la práctica educativa como docentes. Maestro Guillermo, yo no dudo que le pueda llegar la invitación por ahí, no lo dudo, en realidad muchísimas gracias por la aportación y no dude que se le va a estar llamando. ¿Sería toda la aportación, mi querido maestro? ¿Desea alguna pregunta más? ¿Sería todo?
Muchísimas gracias, ¿no, Jesús? De mi parte sería todo. Les agradezco a los participantes, ¿verdad? Su paciencia, su apertura ante este tema. Yo sé que de repente dimos a lo mejor un vuelco un poquito de 180 grados, pero ahí queda. Este concepto de trabajar la robótica sin conexión, bueno, precisamente así se llama, robótica desenchufada, y en estas propuestas que se les compartirán más adelante, vienen algunos recursos donde pueden hablar más del tema. Sí, y es que en realidad, maestro, estamos siendo invadidos por la tecnología, ¿no? La verdad es un tema de gran importancia para todos los niveles educativos. Y yo creo que nunca falta el maestro que dice, pues nosotros ya estamos grandes, ¿no? Que lo hagan los jóvenes, ellos tienen ellos están frescos, están como lechuga. Es lo que la expresión de algunos maestros, ¿no? Y no me dejarán mentir, ahí acabamos de tener la participación de algún estudiante y ella no me deja mentir, lo que nosotros escuchamos. Lo cierto es de que si estamos en servicio tenemos la obligación que nos actualicemos. Y la tecnología y los robots se están haciendo presente. Mucho lo veíamos en China, lo veíamos en otros lados, menos en nuestro pueblo, ¿no? Y ahorita lo tenemos que ir aterrizando. Y el maestro Guillermo Pech está disponible, creo, para hacernos el compartimiento de estos grandes reconocimientos, en verdad sus conocimientos que son muy valiosos. Por ello, le damos la participación a la maestra Stephanie Vázquez Rafael para hacer la entrega de su reconocimiento. Adelante, maestra. Claro que sí, vamos a leer el reconocimiento del maestro Guillermo. La Asociación Mexicana de Corporeidad AC y Centro Universitario Trilingüe Campus Laguna otorga el presente reconocimiento al maestro Guillermo Pech Torres por su destacada participación como ponente. Profe, el micrófono. Aplausos virtuales para mi queridísimo maestro. Muchísimas gracias por compartirnos esos grandes conocimientos. Y mire que ya se hicieron presentes los comentarios ahí en el chat. Y también los maestros y los alumnos que están interesados, ¿no? Lo que decía, no sabía el grado de la inmersión de la robótica en nuestro nivel preescolar. Maestro, una gran responsabilidad que usted se acaba de meter, y la verdad, yo creo que la maestra Isalia ya no va a despegar los ojos de usted. Así que, maestra Isalia, cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Aplausos virtuales para el maestro Guillermo Pech. Gusto conocerle, maestra Isalia. Adelante. Maestro, ¿qué cree? Lo ha escuchado, lo ha leído en esos comentarios. Hay una gran necesidad y en usted